Muchas civilizaciones antiguas fueron verdaderas expertas en extraer de las plantas perfumes, medicinas, venenos, incluso hermosos tintes. Aún hoy día se siguen usando las mismas técnicas en algunos países. Y no solo los obtenían de las plantas, también de animales, como estas pequeñas cochinillas, de las que se extraía la púrpura. También desde tiempos remotos se conocía cómo fermentar azúcar y almidón para preparar vino o cerveza. Además de estos productos, también hay otros que nos resultan muy útiles. Por ejemplo, la humilde aspirina, que acaba de cumplir un siglo. O el petróleo, del que obtenemos la gasolina que mueve nuestros coches. O el plástico con el que envolvemos los bocadillos y los alimentos. O el azúcar, que nos endulza la vida. O la mina de un lápiz. ¿Qué tiene todo esto en común? Lo que tienen en común es que en su composición química hay carbono, un átomo que con sus 4 electrones en la última capa forma enlaces covalentes consigo mismo o con otros átomos. No obstante, hay diferencias fundamentales en la constitución de estos productos. La mina de un lápiz es en realidad grafito, formado tan solo por átomos de carbono, al igual que el diamante. Algo similar ocurre con el futboleno, complicada molécula de 60 átomos de carbonos, llamada así por su parecido con un balón de fútbol. Sin embargo, en los otros productos, que vamos a llamar orgánicos, además del carbono siempre hay presente hidrógeno. Y en algunos casos oxígeno, nitrógeno e incluso azufre o halógenos. Y como sus enlaces son covalentes, todos estos compuestos son muy estables. Pero ¿cómo llegaron los científicos a conocer su composición? A finales del siglo XVIII, el francés Lavoisier tuvo una idea genial. Se le ocurrió quemar pequeñas cantidades de estos cuerpos, como por ejemplo el alcohol de este mechero. Al analizar los productos formados, siempre detectó agua y dióxido de carbono, que enturbia el agua de cal. Con este método pudo conocer que en todos ellos había fundamentalmente carbono e hidrógeno. Poco después fue el químico sueco Berzelius el que les llamó compuestos orgánicos, porque siempre se habían obtenido a partir de organismos vivos. Pero tan solo 20 años después, el químico alemán Wöhler fue capaz de sintetizar un producto orgánico, la urea, que hasta entonces solo se sabía obtener de la orina, a partir de un producto inorgánico, el cianato amónico. Wöhler había comunicado a los científicos: debo anunciarles que soy capaz de fabricar urea sin necesidad de ningún riñón animal, ya sea de hombre o de perro. Este fue otro gran momento de la química orgánica. La cantidad de compuestos orgánicos, tanto naturales como de síntesis, es enorme, muchísimo mayor que la de compuestos inorgánicos. Actualmente se conocen más de 7 millones. Sin embargo, los elementos que entran a formar parte de ellos son muy pocos. ¿A qué se debe esta aparente contradicción? A que los átomos de carbono tienen la capacidad de unirse unos a otros formando cadenas de diferente tamaño y de formas muy diversas, como un mecano. A cada carbono le quedan enlaces libres, por lo que puede unirse a átomos de hidrógeno. Se forman así los hidrocarburos. Cuando tienen menos de 7 carbonos son gases, pero a partir de 8 carbonos son líquidos, como los octanos de las gasolinas. Y con más de 20 son sólidos, como la parafina con que se recubre este queso. Los hidrocarburos arden fácilmente, desprendiendo gran cantidad de calor que, transformado en energía mecánica o en la imprescindible corriente eléctrica, mueven nuestro mundo de hoy. También hay hidrocarburos con enlaces dobles. Son los alquenos, mucho más reactivos,
puesto que uno de los dos enlaces se puede romper con facilidad, dando lugar a distintas reacciones como la polimerización, en la que se combinan muchas moléculas idénticas o monómeros para formar otra molécula más compleja de elevada masa molecular. En este caso, el monómero que vamos a ir sumando es este, el estireno. Así, en un matraz ponemos 50 mililitros de estireno y 0,7 gramos de peróxido de benzoilo, un catalizador o iniciador necesario para la polimerización. Se calienta hasta 120 grados, manteniendo esta temperatura hasta que se vuelva viscoso. Colocamos el molde en una estufa a 150 grados durante 1 hora . Dejamos enfriar y se extrae. Sumando estirenos hemos obtenido el famoso poliestireno. También hay hidrocarburos con triples enlaces, como el acetileno, muy fácil de obtener. Solo con añadir agua al carburo de calcio se libera el acetileno, que arde fácilmente. Otra clase de hidrocarburos sumamente importante es la de los hidrocarburos aromáticos, de los que el ejemplo característico es el benceno. Además de los hidrocarburos, hay muchos otros tipos de compuestos orgánicos. Fijémonos, por ejemplo, en el etano. Si sustituimos un átomo de hidrógeno por el grupo OH, tendremos etanol o alcohol etílico, presente en el vino y en todas las bebidas alcohólicas. Pero si lo dejamos destapado, el vino se avinagra. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha oxidado. Se ha formado un ácido carboxílico, el ácido acético presente en el vinagre. Y si, por ejemplo, reacciona un alcohol con un ácido carboxílico, se formaría un éster. Y así podríamos seguir formando muchos otros grupos. Ahora estamos en condiciones de volver a la famosa aspirina y observar e intentar comprender su fórmula. Como podemos ver, está presente un anillo de benceno, un grupo ácido COOH y un grupo éster. Pues combinando sabiamente esos grupos químicos, puedo sencillamente quitarme el dolor de cabeza, con una aspirina, claro. Este es un producto que se conoce desde muy antiguo. Se utilizaba en el centro de Europa, donde son muy frecuentes estos árboles, cogiendo la corteza del sauce blanco, estos árboles. Con esa corteza, con esa decocción, se podía obtener un producto que quitaba los dolores de cabeza o que incluso luchaba contra ciertas fiebres. Fue un químico alemán, Bayer Felix Hoffmann, quien sintetizó la molécula de aspirina, el ácido acetilsalicílico, de esto hace ya un siglo y pico. Y ahora, en el laboratorio, vamos a imitarle. La aspirina, o ácido acetilsalicílico, se prepara a partir del ácido salicílico y anhídrido acético en presencia de ácido sulfúrico concentrado. Después de calentar con agitación durante 10 minutos a unos 60 o 70 grados,
se deja enfriar la mezcla de reacción a temperatura ambiente y se sumerge en hielo para favorecer la precipitación del ácido acetil salicílico. Ya tenemos la aspirina. De modo similar, se abre ante nosotros el largo camino de la química de síntesis de compuestos orgánicos, partiendo de otros, ya sean orgánicos o inorgánicos. Hoy los tintes son cosa banal, pero en la antigüedad la púrpura era reservada exclusivamente a los poderosos emperadores y cardenales. Lo mismo pasa ya con el plástico o la aspirina que hemos sabido fabricar, y con tantas y tantas sustancias que están haciéndonos cada vez la vida más cómoda y fácil, que aumentan extraordinariamente nuestra calidad de vida. El carbono es el constituyente fundamental de los compuestos orgánicos, aunque forma parte también de diversas sustancias inorgánicas. Los compuestos orgánicos están constituidos básicamente por cadenas de átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno mediante enlaces covalentes, pudiendo aparecer también otros elementos. Antiguamente, los compuestos orgánicos se extraían de productos naturales, pero en la actualidad la mayoría se obtienen por síntesis.